puntos, la barrera mecánica. ¿Qué más veíamos en este video? Ajá. ¿Qué podía pasar por esas fenestras? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué no puede pasar? ¿Qué era eso, Blanquecino? Era la membrana basal. Ese era el capilar fenestrado, ¿sí? La membrana basal y la barrera mecánica constituida por los podocisos, con sus prolongaciones primarias y sus prolongaciones secundarias, que evitaban el paso de ¿qué? De proteínas, ¿no? ¿Proteínas perdemos por orina o no perdemos? O sea, ¿debemos perder, no debemos perder? ¿Qué les han hecho en fisiología? O sea, proteínas en orina ¿es cero el valor normal? No es. No es cero. ¿Perdemos o no perdemos proteínas? ¿No? Sí se pierde, pero ¿cuánto? ¿Hasta cuánto es normal? ¿Cuánto? ¿3 dices? ¿3 qué? ¿3 qué? ¿Se pierde o no se pierde proteínas? Se pierde. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? Hasta 150 miligramos es normal ya. Día, por si acaso, en orina de 24 horas. Pero bueno, este era nuestro video que nos hacía ver la filtración, cómo ocurre de forma normal. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar de las lesiones renales. Ahí están nuestro riñón. Y la primera pregunta que les voy a hacer es: ¿qué situaciones o qué condiciones ustedes creen que puede atacar al riñón? El riñón es blanco de muchas enfermedades. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Cuáles conocen? Infecciones urinarias. Sí. ¿Qué enfermedades pero te pueden provocar eso? Pielonefritis. Una pielonefritis. ¿Qué más afectará al riñón? Otras enfermedades. ¿Qué? ¿Qué dices? Claro, hay glomerulopatías, pero si hablo de enfermedades secundarias, porque si decimos glomerulopatías es una enfermedad primaria, ¿no? Sí entienden el concepto de primario y secundario, ¿cierto? Cuando decimos que una enfermedad es primaria, cuando se origina en el riñón mismo, ¿ya? Eso puede verse a diferentes factores, ¿no? Pero se inicia ahí. ¿Y cuándo sería una enfermedad secundaria? Cuando es provocada por otra enfermedad, puede ser sistémica, que va a llegar a afectar en algún momento al riñón. Entonces vamos a decir que existen diferentes condiciones, ya sean primarias o secundarias, que pueden acometer y causar daño al riñón, ¿sí? Hay un montón, hay diferentes. Lo que sí tenemos que saber es que una vez que el riñón es atacado, solamente pueden existir 5 formas de lesión renal. Así que no interesa si la patología es primaria o es secundaria, vamos a decir que solamente existen 5 formas de lesión renal. La primera es un síndrome glomerular, es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. La segunda forma es un síndrome tubular, ¿ya? Tiene que ver con el sistema de túbulos. La tercera lesión que puede haber en el riñón es un síndrome vascular, que se puede ir complicando hasta presentar un disturbio electrolítico ácido-base, o aún se puede complicar un poco más, ¿no? Hasta dañar la función del riñón y provocar un síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Básicamente es eso. A ver, vamos a ver. 5 formas de lesión renal. De estas 5 formas de lesión renal, vamos a empezar hablando de los síndromes glomerulares primero, ¿sí?
Y también son cinco síndromes. El primero, por ejemplo, es el síndrome nefrítico, que estoy seguro que en microbiología, no, en patología han debido avanzar. ¿Sí? Síndrome nefrítico. ¿Existen alteraciones asintomáticas? Sí, también. La glomerulonefritis rápidamente progresiva también es una condición primaria que afecta al riñón. Luego vamos a hablar del síndrome nefrótico y finalmente vamos a hablar de una trombosis glomerular, que es el síndrome urémico hemolítico. Ahí está, síndrome hemolítico urémico, está al revés, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces van a ser 5 formas también de manifestación de daño glomerular. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar hablando del síndrome nefrítico. Para eso, vamos a recordar un poquito esta imagen. ¿Qué teníamos? ¿Qué era esto? Es un glomérulo. El glomérulo tenía, por supuesto, la arteria aferente, la arteria deferente. Aquí estaba, voy a buscar, aquí está. Esto que es básicamente lo que estoy apuntando. Este era mi capilar glomerular. ¿Qué ocurría a este nivel? La filtración. Este capilar estaba fenestrado, si recuerdan, fenestrado, y a partir de acá empezaba a filtrar, ¿no? El líquido de filtración es este, y esta es la cápsula de Bowman, el espacio capsular. ¿Qué más tenemos por aquí? La capa externa y el túbulo contorneado proximal. Muy bien. ¿Para qué estamos recordando esta imagen? Pues vamos a decir que el síndrome nefrítico también se conoce como glomerulonefritis difusa aguda. Si les digo glomerulonefritis difusa aguda, ¿en qué les hace pensar? La primera palabra, difuso. ¿Qué entienden si les digo glomerulonefritis difusa? Pues que acomete a todos los glomérulos, a todos. Y si les digo agudo, ¿reciente? ¿Qué? No es leve. O sea que ocurre también de forma transitoria, ¿sí? Cuando es agudo es algo que está ocurriendo en un periodo determinado de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con mi paciente? Pues les voy a explicar lo siguiente. Vamos a volver a esta imagen, ¿ya? El síndrome nefrítico lo que provoca es una glomerulitis. Si les digo glomerulitis, ¿en qué piensan? ¿Qué significa itis? Ya, entonces es un glomérulo, ahí está este, ¿no? Que está inflamado. Por lo tanto, ¿cómo se imaginan ustedes un glomérulo inflamado? ¿Cuáles son los signos de la inflamación? Dolor, ¿qué más? Rubor, calor, ¿qué más? Ya, edema. ¿Son 4? ¿Son 5? ¿Cuántos? 5. Ahora son 5, pero 4. Ya 4. ¿Ustedes creen que el glomérulo se ve así? Grande, rojo, con calor. ¿Creen que se puede ver un glomérulo? Estamos hablando a nivel microscópico, histológico, a nivel histológico. No significa eso la glomerulonefritis en esta situación. Claro que si tengo un paciente con una contusión, ¿no? Digamos un paciente víctima de trauma con una lesión o con un trauma, pues sí va a tener los signos de la inflamación en la extremidad o en el lugar donde ha sido objeto de un trauma. O si tengo un paciente que tiene, digamos, una artritis difusa o séptica, sí va a tener dolor, rubor, calor, edema y todo lo que están diciendo ustedes, pero el glomérulo no. Entonces, ¿a qué creen que se refiere la palabra itis en esta situación? ¿Qué creen que es una glomerulitis?
Puede ser infeccioso. Destrucción, no es destrucción. Otra idea. ¿No es una inflamación en el endotelio? Del endotelio no. Le afecta al glomérulo mismo. Como es un cardiovascular o a nivel cerebral. Como es un cardiovascular o a nivel cerebral. Capital. La glomerulitis a este nivel tenemos que entenderla, ¿sí?, como una migración de células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias conocen? Cuando hay inflamación, ¿qué células van? Neutrófilos. Leucocitos sí van. Entonces, imagínense, ¿no?, una reunión de células inflamatorias en cada glomérulo. Son un montón de células inflamatorias. ¿Dónde se van a acumular? Pues se van a acumular por aquí. ¿Qué era este lugar? El espacio capsular. ¿A qué o cuál era la función de este espacio? Recibir el filtrado. Habíamos dicho que era contener el filtrado, ¿sí? Ahora, si ese lugar, ese espacio capsular, va a estar lleno de células inflamatorias, como imagínense leucocitos, lleno de leucocitos, ¿qué creen que puede ocurrir? Hay un conflicto de espacio. ¿Qué creen que pasaría con el filtrado glomerular si todo ese espacio donde está aquí este puntero láser está ocupado por células inflamatorias? Ya, disminuye la filtración porque no tiene espacio donde filtrar. Por lo tanto, ¿cuál sería el primer signo clínico del paciente? ¿Cuál sería? Edema. No, todavía no. No, todavía no. Proteinuria. ¿Qué? Casi, sí, tiene que ver con oliguria. ¿Qué es oliguria? Anuria no, anuria es, ¿qué es anuria? Anuria es la oliguria. No orina. Mi paciente tiene oliguria, ¿por qué? Porque no puede filtrar. No puede filtrar. No puede filtrar, mi paciente tiene oliguria. Ahora la pregunta que les voy a hacer, ¿mi paciente con oliguria se da cuenta que tiene oliguria o no se da cuenta? ¿Sí o no? Tú dices no. ¿Alguien dice que sí? ¿Sí? O sea, ustedes cuando van al baño a orinar, miden lo que orinan. O sea, entran al baño y dicen, creo que ahora he orinado 600 ml y hace rato 680. Algo me está pasando. Mañana voy a ir al médico, voy a hacer una ficha, me pasa algo. ¿Hacen eso? ¿Alguien mide su orina? Sí, yo calculo más o menos cuánto de agua tomo y si mi acción No, es que no me acuerdo, pero sé que me está diciendo. Claro, sí, Porque si pero... yo tomo 2 litros de agua y orino 200 ml, vamos a estar mal. Sí, entiendo, sí. Pero en ml no sabes cuándo estás orinando. Porque la oliguria no puedes calcular. La oliguria no es tan fácil de calcular, ¿no? Entonces, escuchen esto. El paciente inicialmente no se da cuenta que tiene oliguria. No se da cuenta. No hay forma en la que él se pueda dar cuenta. Porque puede ser cuestión de ml, ¿no? Pocos ml, menos, ¿no? ¿Cuánto es la orina normal? De 24 horas, ¿cuánto? Empezaremos por ahí. ¿Usted qué calcula, doctor? ¿Cuánto es la orina normal? ¿Litro y medio? ¿Cuánto es la orina normal? ¿Cuánto es la orina normalmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la orina normal? ¿Más de 2? ¿2 litros? ¿2 litros y medio? ¿Alguna otra idea? Más. Hasta 3 litros se puede de forma normal, no tiene problemas. Pero la pregunta es, entonces mi paciente tiene oliguria porque su filtrado ha disminuido, ¿sí? Evidentemente, si tiene oliguria,
¿Qué creen más que pueda pasar con mi paciente? De eso no se da cuenta el paciente, de oliguria. Ahora les voy a mostrar, perdón. Ahí está, mi paciente con oliguria. Mi paciente está orinando poco. ¿Qué creen que produce la oliguria? Porque pónganse a pensar así. Mi paciente no está orinando lo que siempre acostumbra orinar, no se da cuenta. ¿Ya? Pero ¿toma agua o no toma agua? Toma agua normal, se alimenta normal. ¿Qué pasa con toda esa agua? La sueña. ¿Qué? La sueña. Después, mucho después. Primero, ¿qué pasa? ¿Tiene que ver con qué? ¿Qué decís tú? Primero, produce una congestión volémica. ¿Sí? Congestión volémica, porque la sangre fluye normal, el agua se acumula, hay una congestión volémica. Esa congestión volémica sí se va a traducir en dos cosas, y son los signos de gravedad, por si acaso, del síndrome nefrítico. Cuando tengo mucho volumen en mis vasos, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué? O sea, si tengo mucho volumen de sangre, ¿qué va a pasar? Tengo hipertensión y después sí tengo edema, que decían ustedes dos. Entonces tengo dos cosas más agregadas. Tengo hipertensión y edema. Estas, por si acaso, son las manifestaciones graves que se pueden complicar. La hipertensión, ¿por qué se puede complicar? ¿Cuál es la complicación mayor de la hipertensión arterial? Sé que han llevado el año pasado el vicio 1, ¿qué? ¿Infarto? No. ¿Qué? Sí, pero algo más grave. Placas. Encefalopatía hipertensiva se llama. Eso es algo muy grave, una encefalopatía hipertensiva. ¿Y el edema? ¿Qué más me puede provocar un edema? ¿Qué? Suelen reventar y ahí se pierden los dedos. ¿Algún órgano podrá afectar? ¿Cuál? Sí, edema agudo del pulmón. Ya, el paciente puede tener edema agudo del pulmón también. Se puede complicar mucho mi paciente. Tenía oliguria, la congestión volémica ha hecho que tenga hipertensión, ¿no? Por el aumento de volumen, y evidentemente en algún momento va a provocar edema por la retención de líquidos, que por ahí también estaban diciendo. Muy bien, mi paciente tiene tres cosas, pero, pregunta, vamos a volver a esta imagen, a esta, pero ahora quiero que se imaginen dentro del capilar. El capilar a este nivel era fenestrado, ¿no es cierto? Fenestrado. A este nivel, igual que a todo nivel, va a haber una congestión. ¿Qué creen que pasa si hay una congestión? Se aumenta la presión. ¿Qué pasa? Sí, los podocitos pueden levantarse, ¿no? Pueden levantarse, pueden deformarse. ¿Por qué? Porque es sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión. Si se deforma la barrera mecánica que está a ese nivel, ¿qué cosas podrían pasar? De hecho, leucocitos pasan, pero ¿qué más puede pasar? Después, primero pasan otras cosas. ¿Qué pasa? Pasan glóbulos rojos. Si pasan glóbulos rojos, ¿qué pasa con mi paciente? Tiene hematuria, ¿y eso se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta? De eso sí se va a dar cuenta. De eso se va a dar cuenta el paciente y va a ir a una consulta y va a decir: estoy orinando sangre, que es una queja muy común. Hay un montón de causas de hematuria. Por si acaso, la definición técnica de hematuria es la que está anotada ahí. Hematuria, desde el punto de vista técnico laboratorial, es más de 3 glóbulos rojos por campo de gran aumento, ¿no? 400. Esa es la definición técnica que ustedes conocen, seguro que en, no sé, bioquímica, no sé, fisiología también, me imagino, no sé, que ustedes conocen. Entonces, mi paciente tiene hematuria. Ahora yo les pregunto, ¿qué causas de hematuria conocen ustedes? ¿O no conocen ninguna causa de hematuria? Fuera de esto, o sea, esto ya estamos diciendo que el síndrome nefrítico, ya sabemos por qué, va a producir hematuria. Pero, ¿qué otras causas conocen ustedes de hematuria?
¿Qué? Litos, cabrón. Litos. Un cálculo, claro. Un cálculo puede pues provocarte hematuria, ¿no? Porque el cálculo cuando va avanzando va dañando, ¿no?, las paredes del uréter y provoca hematuria. ¿Otra? Una lesión. ¿Qué? Un trauma, pero algo que sea enfermedad. Una estenosis de uretra, ¿por qué? Una ITS. Sí, algunas ITS pueden provocar sangrados. Cáncer, sí, claro, puede provocar sangrado. ¿Qué? Una ITU complicada que luego se va a volver pielonefritis, puede, ¿no? Si es común, una ITU te puede provocar sangrado. ¿Qué más? Prostatitis. Una prostatitis puede provocar sangrado. ¿Qué más? ¿Algo más? Hay cientos de causas de hematuria. Ahora mismo, si un paciente o un familiar se les acerca a ustedes y les dice, estoy sangrando, estoy orinando sangre. Causas hay un montón. ¿Cómo me doy cuenta si ese sangrado es por síndrome nefrítico o es por otra cosa? Hay una forma en la que me puedo dar cuenta fácilmente. ¿Cuál? Le pedimos un examen general de orina, que también se llama, ¿qué más se llama un examen de orina? Claro, examen general de orina es EGO. ¿Qué más? Otro nombre. Uroanálisis es lo mismo, otro nombre. Estudio cuantitativo de orina es lo mismo. Sumario de orina es lo mismo. Análisis de orina tipo 1 es lo mismo, otro nombre. Hay un montón de nombres para lo mismo, ¿sí? Ya le pido a mi paciente eso, lo llevo a un microscopio electrónico. ¿Qué creen que puedo encontrar? A ver, para ayudarles a pensar, miren este video pequeño. ¿Eso qué sería? Dentro del capilar glomerular, porque veo ahí, ¿no? Está fenestrado, ¿sí? Y ahí están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y vamos a hacer que funcione. Fíjense, entonces, ahí está todo normal, pero hay sobrecarga de volumen, por supuesto, y los glóbulos blancos empiezan a atravesar y acumularse donde no deberían acumularse. Son las células inflamatorias, fíjense, están por ahí. Están, lo que ha dicho su compañero, deformando los podocitos. ¿Y qué está pasando? Los glóbulos rojos están pasando, pero ¿cómo pasan? ¿Con facilidad o no? ¿Cómo pasan? Con dificultad. Ahí están cayendo, ¿no?, al filtrado y se van a exteriorizar en forma de hematuria macroscópica. Una vez más, quiero que miren, presten atención, ahora que yo sé que ya entienden muy bien todo esto, la dificultad con la que el glóbulo rojo está atravesando esa barrera, ¿no? Quiero que se fijen. Entonces, esto está empujando, deformando nuestra barrera. Ahí está. Fíjense cómo están saliendo los glóbulos rojos. ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Algo deformes, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si yo llevo ese examen de orina al microscopio, una persona normal tiene así, miren cómo están sus glóbulos rojos, redonditos, en diana, ¿no? Bonitos, y aquí, ¿cómo se ven? Destrozados. Por lo tanto, a esto se llama hematuria dismórfica. Esta es la hematuria dismórfica, que no es exclusivo del síndrome nefrítico, pero si tengo un paciente con hematuria dismórfica, hoy en día es casi como un sinónimo del síndrome nefrítico. ¿Sí? Si encuentro un hallazgo laboratorial, si ustedes ven un examen laboratorial de un paciente y el reporte dice hematuria dismórfica, ¿en qué voy a pensar? Síndrome nefrítico.
Y ahora ya saben por qué. Síndrome nefrítico. ¿Qué? La presencia de hematuria dismórfica ya te dice síndrome nefrítico. La presencia de hematuria dismórfica. ¿Por qué? Ya has visto cómo los glóbulos rojos han atravesado con dificultad esa barrera de filtración, ¿no? Entonces, por eso, básicamente. Entonces, laboratorio, ¿qué vamos a tener? Hematuria dismórfica. ¿Qué más creen que pueda haber? Estamos solo pensando, de acuerdo a lo que ya hemos visto. ¿Qué más pasará o qué más pasaba por ahí, por las fenestras? ¿Qué más? Por el acúmulo de los glóbulos blancos que no dejan pasar solamente. Podría ser, se acumulan las proteínas. Después sí, claro, van a pasar proteínas, por supuesto. Pero pasan también glóbulos blancos, algunos, claro, pasan. ¿A eso qué se llama? Espiuria. Ahí está, la presencia de glóbulos blancos en orina. Pero esto anótenlo entre paréntesis, porque hay otras patologías en las que sí esto va a ser considerable. La piuria, acá está presente, sí. ¿Es importante? No. ¿Sí? Llama más la atención esto. ¿Sí? Esto sí llama la atención. Esto un poquito. No, no me dice nada. ¿Qué más voy a encontrar en la orina? Voy a encontrar cilindros. ¿Qué? Puede ser. Tendremos que encontrar creatinina, urea, pero se van a acumular en la sangre. Tiene que ver con lo que están diciendo algo, pero cilindros, ¿qué son los cilindros? Yo sé que sí saben. Cilindros, ¿qué son los cilindros? ¿Qué son los cilindros? ¿Qué? No son acúmulo de ácido. Son otra cosa los cilindros. ¿Qué son los cilindros? O sea, si yo veo cilindros en la orina, saben ustedes que hay cilindros hemáticos, cilindros grasos, cilindros leucocitarios, cilindros hialinos. ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Qué me dice eso si yo encuentro en un reporte de uroanálisis, de examen de orina? Si encuentro la presencia de cilindros, ¿qué me dice eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es normal? ¿Significa algo? ¿No significa nada? ¿Qué son los cilindros? Una lesión. O sea, la presencia de cilindros, ¿qué me dice? ¿Daño? ¿No? Son proteínas. Son proteínas. Digamos cilindros hialinos. Empezaremos con eso. ¿Qué son los cilindros hialinos? ¿Qué contenido? Mucoso. No, tiene que ver más con lo que decía su compañero, con proteínas. ¿Pero qué son los cilindros? ¿Qué son los cilindros? ¿Son proteínas? ¿Qué proteína? Hay una proteína, la proteína de Tams-Horsfall. Seguro han leído en algún momento, proteína de Tams-Horsfall. Esa proteína se acumula en las paredes del asa de Henle. ¿Qué forma tiene el asa de Henle? Es tubular, ¿no es cierto? Entonces se acumula ahí. Imagínense una capa de proteínas de Tams-Horsfall. Y encima de eso viene otra capa de proteínas de Tams-Horsfall. Y encima viene otra capa de proteínas de Tams-Horsfall. Y por si fuera poco, encima viene otra capa de proteínas de Tams-Horsfall. En algún momento, en el filtrado, se desprende. Como tiene forma de tubo, sale en forma de cilindro. El cilindro hialino es la proteína de Tams-Horsfall. Ese no me dice nada. Si yo lo encuentro en un examen, es normal. Es eso, ¿no? Pero si está en elevada cantidad, ¿qué me podría decir? ¿Deshidratación renal? Sí, deshidratación. Exacto. Entonces, la proteína de Tams-Horsfall son los cilindros. En este caso, a esa proteína de Tams-Horsfall, que está en las paredes del asa de Henle, se le van a pegar glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay muchos, ¿no? Están ahí pegándose, acumulándose, y cuando se desprende el cilindro, va a salir con glóbulos rojos. ¿Cómo se llamará ese cilindro? Cilindro hemático. Entonces, si encuentro un paciente que tiene cilindros hemáticos,
sí tiene sentido que mi paciente tenga hematuria dismórfica. ¿En qué voy a pensar? Síndrome nefrítico. Otro nombre que tenía el síndrome nefrítico, ¿cuál era? Glomerulonefritis, ¿qué? Difuso agudo. ¿Qué más? Ahora sí, proteínas. De nuevo, ¿cuánto es lo normal? Ya les he dicho. Hasta 150 miligramos es lo normal. Por lo tanto, si mi paciente tiene una pérdida de proteínas que va de 150 miligramos a 3.5 gramos día, me sirve como diagnóstico de síndrome nefrítico también, pero no más. Si pierde más de esa cantidad, ustedes saben cuál. Nefrótico. Esto es un rango de proteinuria subnefrótica, por eso síndrome nefrítico. O sea, el rango es este, ¿sí? Es el rango normal y el rango que voy a encontrar en un síndrome nefrítico. Ahora sí vamos con lo que decían ustedes. ¿Qué pasa con estas sustancias nitrogenadas? Están acumulando, ¿no? No se pueden filtrar. ¿Por qué? Por un conflicto de espacio, ya hemos dicho. Que todo ese lugar que está reservado para la filtración está ocupado por células inflamatorias. Por lo tanto, ¿qué pasa con los desechos que debería eliminar? Todo lo tóxico que debería eliminar, ¿no? Se acumula. Entonces, ¿qué pasa con la urea y la creatinina? Se aumenta. No faltaba. Ya, aumenta. Pónganle una flecha arriba si quieren. Aumento de urea y creatinina. Vamos a parar unos 10 minutos. Si quieren, vayan al baño, cómprense un café y volvemos.